Sí. Bueno, buenos días a todos los presentes en Argentina y buenas tardes a nuestros colegas en España. Les damos la más cordial bienvenida al primer webinario de 2024 de nuestra serie de webinarios de Derecho Constitucional, organizada conjuntamente por la Universidad de Oviedo y la Universidad de Buenos Aires. Este esfuerzo colaborativo, impulsado desde hace años por los profesores Raúl Gustavo Ferreira y Benito Aláez Corral, permite un enriquecedor intercambio académico y profesional entre nuestras instituciones. La valiosa participación de profesores de ambas universidades fortalece el debate y la reflexión sobre temas cruciales en el campo del derecho constitucional. El tema que nos convoca hoy es control de constitucionalidad y homogeneidad del sistema normativo. Se trata de cuestiones centrales para el derecho constitucional que forman parte de la currícula de nuestra materia. Agradecemos a todos los presentes por su interés en este evento. En particular queremos agradecer a Fernanda Lombardo por brindarnos este espacio y también a los alumnos que se han conectado. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden realizar preguntas a través del chat del Zoom durante las exposiciones y al final de las presentaciones vamos a dedicar un espacio para poder responderlas. Y también les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos silenciados para no tener interrupciones durante las ponencias. Sin más preámbulos, es un honor presentarles a nuestros ponentes de hoy, Benito Aláez Corral, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y Leandro Abel Martínez, profesor adjunto interino de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Ahora sí, sin más dilación, damos inicio a la primera ponencia. Profesor Benito Aláez Corral tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación con vosotros, a ver si soy capaz de hacerlo correctamente y que lo podáis ver. No sé si se ve algo. No. A ver, ahora, un momento. Ahora sí, perfecto. ¿Lo veis? Sí, perfecto. Sí, sí, se ve, Vale, Benito. de acuerdo. Pues la razón de que dediquemos este primer webinario, valga como preámbulo a mis palabras, a este tema del control de constitucionalidad y la homogeneidad del sistema normativo, tiene que ver en buena medida con el hecho de que gracias a la colaboración que desde hace ya años mantenemos entre ambas facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Oviedo, formo parte de un tribunal que enjuicia una tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en vuestra Facultad de Derecho, en la que se aborda en buena medida este tema. Entonces, el hecho de la lectura de esa tesis doctoral y la percepción de las grandes diferencias que presentan los modelos de control de constitucionalidad que existen en España y en Argentina, también algunas similitudes y la necesidad de ver en qué medida es viable y en qué medida es menos viable esta búsqueda de homogeneidad en los sistemas normativos es lo que me llevó a proponerle a Gustavo Ferreira y a Diego Dolargian, como contrapartes de Argentina, pues el que este fuera uno de los temas del webinar. Voy a intentar, por tanto, de la manera más sencilla y esquemática posible, en un tiempo que espero que no exceda de los 30 minutos, exponeros un poco cómo veo yo desde este lado del Atlántico esta cuestión del control de constitucionalidad y la homogeneidad del sistema normativo. Comienzo con lo que sería el enmarcar el control de constitucionalidad dentro de las garantías de la supremacía constitucional. Para poder hacer valer la supremacía de la Constitución, de cualquier Constitución, lo primero que necesitamos es poder identificarla. Es decir, si no identificamos a la norma constitucional, difícilmente podremos hacer valer su supremacía, ¿no? Esta identificabilidad en constituciones que aspiran a ser normas supremas depende básicamente
de que exista un procedimiento de reforma constitucional, dado que la Constitución va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Este procedimiento normalmente es rígido, pero también puede ser flexible. Depende también de que se quiera sustraer o no parte del contenido de la Constitución a la reforma constitucional por parte del redactor original de la norma, es decir, depende de que haya o no haya límites materiales a la reforma de la Constitución. Y por último, depende, y esto quizás es el elemento más determinante, las otras son condiciones contingentes, esta es una condición absolutamente necesaria, de que el documento o documentos constitucionales en los que se refleja la Constitución de cuya supremacía estemos hablando sean identificables, puesto que si no son identificables, es decir, si no podemos saber cuándo estamos ante una norma constitucional y cuándo ante una norma que no es constitucional, difícilmente podremos utilizarla como parámetro para poder realizar un enjuiciamiento de constitucionalidad. Identificada la norma constitucional, podemos pasar ya al control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad hace referencia, como todos vosotros sabéis, a la calidad derogatoria que tiene la supremacía de las normas. Es decir, la superioridad de una norma respecto de otra puede ser puramente lógica o puede ser una superioridad que se plasme también en el ámbito de la aplicación del derecho positivo. Cuando estamos ante esta segunda, en términos kelsenianos, decimos que estamos ante una supremacía derogatoria. Y esta supremacía derogatoria, si vemos los sistemas grosso modo que hay en el mundo, puede ser básicamente de dos tipos. Puede ser un control de constitucionalidad que haga valer esta supremacía derogatoria por los tribunales ordinarios, en cuyo caso la denominaremos, por utilizar una taxonomía, justicia constitucional, o puede ser un control de constitucionalidad que haga valer esta supremacía derogatoria por un órgano especializado, específicamente creado al efecto, exclusivamente para el control de constitucionalidad, y entonces lo denominamos jurisdicción constitucional. Bueno, por tanto, digamos que tendríamos dos grandes modelos. Un modelo de justicia constitucional que nace originariamente en el ámbito de los Estados Unidos, de las colonias estadounidenses antes de la constitución de la actual Unión de Estados estadounidenses, que denominaríamos, por tanto, modelo americano, en el que cualquier juez o tribunal, por eso lo calificamos de difuso, tiene capacidad para controlar la constitucionalidad de las leyes que tiene que aplicar cuando trata de resolver pleitos o disputas concretas. Por eso el control es concreto. Frente a este modelo, a principios del siglo XX, como también es de sobra conocido, de la mano de Hans Kelsen y su Escuela de Viena, surge un modelo contrapuesto, que es el modelo europeo, en el que un órgano constitucional específicamente creado con esa finalidad, el Tribunal Constitucional, y en principio solo ese, por eso el control es concentrado, es el que tiene o recibe de la Constitución el poder para controlar la constitucionalidad de las leyes que aprueba el Parlamento, con independencia de la aplicación de estas. El control, por tanto, se realiza en abstracto. Por tanto, si vemos las características resumidas de ambos modelos, pues están en neta contraposición. Control difuso y concreto el americano, en principio, control concentrado y abstracto el europeo. ¿Y cuál es el modelo que tenemos en nuestro país, en España? Bueno, pues yo diría que es un modelo mixto en el que predomina el modelo europeo. Luego abundaré en detalle porque es un modelo mixto. Tenemos un tribunal constitucional, pero también se acepta que haya control de constitucionalidad de cierto tipo de normas por los tribunales ordinarios. Establecido, por tanto, que hay modelos de control de constitucionalidad y cuál es, grosso modo, el modelo que rige en España, ¿por qué necesitamos que cuando se aplica ese control de constitucionalidad haya una homogeneidad que se
que, digamos, se transmita al conjunto del sistema jurídico, dado que la homogeneidad en el control de constitucionalidad implica homogeneidad en la norma cúspide del sistema y, por ende, homogeneidad en el conjunto del sistema. Pues habría tres grandes razones. La seguridad jurídica es la primera, la búsqueda de unidad con el sistema jurídico sería la segunda, y la igualdad, entendida en términos formales, sería la tercera de las razones. Razones todas ellas que normalmente están expresamente previstas en casi todos los documentos constitucionales de una forma o de otra. ¿Cómo trasladamos esta homogeneidad al control de constitucionalidad? Bueno, pues en el modelo en el que el control es difuso y concreto, no lo voy a llamar ahora modelo, porque, como digo, puede existir en un sistema mixto como es el español, donde haya un control difuso y concreto, lo conseguimos básicamente con el precedente horizontal y con el precedente vertical, es decir, con la vinculatoriedad de los precedentes del propio tribunal que juzga o con la vinculatoriedad de los precedentes de los tribunales que están por encima. Y en el control de constitucionalidad, que se realiza de manera concentrada, a veces también difusa, pero que sobre todo es abstracto, es decir, es un control con independencia de la aplicación de las normas a un litigio concreto, la homogeneidad se consigue dotando de eficacia obligatoria general a las resoluciones de los tribunales que realizan ese control abstracto. Y digamos que ese sería el marco teórico en el que nos movemos. Si ahora descendemos un poco a los tipos de control de constitucionalidad que podemos encontrar en concreto en el ordenamiento español, pues podréis ver que, dependiendo del control, del modo de control o de las consecuencias del control, el control de constitucionalidad puede ser de un tipo o de otro. Si nos fijamos en el órgano de control, cuando quien controla es un tribunal creado ad hoc para esa función, como el Tribunal Constitucional, el control lo denominamos concentrado. Cuando cualquier tribunal o juzgado ordinario, incluido el Tribunal Supremo, en el caso de España, puede controlar la constitucionalidad, entonces el control es difuso. Si nos fijamos en el modo de control, el control puede ser un control abstracto, un control concreto. Abstracto, por tanto, con independencia de la aplicación de las normas al caso concreto. Nuestro sistema está previsto como control previo de la constitucionalidad de los tratados o de los estatutos de autonomía, como control ejercido a través del recurso de inconstitucionalidad, que tiene por objeto las leyes y las normas con rango de ley, pero también como control que se ejerce en el recurso contencioso administrativo que pueden resolver los tribunales ordinarios cuando lo que se impugna son reglamentos, es decir, disposiciones generales del gobierno. En estos casos también hay un control abstracto. Y el control, por el contrario, es concreto, o por tanto indirecto, es decir, tiene que traer causa de la aplicación de las disposiciones generales a un caso concreto, bien cuando se plantea una cuestión de inconstitucionalidad por los jueces y tribunales ordinarios respecto de una ley o norma con rango de ley que creen que es contraria a la Constitución, bien cuando el propio Tribunal Constitucional, resolviendo un recurso de amparo, estima que la norma que genera la violación del derecho fundamental no es solo el acto administrativo o judicial o la omisión administrativa o judicial que causa la lesión, sino una norma con rango de ley de la que trae causa. Esto es lo que se denomina autocuestión de inconstitucionalidad, porque se la plantea el propio tribunal a sí mismo, pero también se da este control concreto cuando los tribunales ordinarios inaplican normas reglamentarias que consideran contrarias a la Constitución, preconstitucionales en aplicación de la disposición derogatoria que prevé la Constitución española, y por último también cuando los tribunales ordinarios resuelven cuestiones de ilegalidad planteadas por los propios tribunales ordinarios frente a reglamentos. Cuestiones de ilegalidad que pueden estar basadas no solo en la infracción por los reglamentos, es decir, por las disposiciones generales aprobadas por el Gobierno, de leyes del Parlamento, sino también de la propia Constitución.
También, teniendo en cuenta el modo del control, podemos decir que hay recursos judiciales para la tutela de los derechos fundamentales que se vehiculan a través de los tribunales ordinarios y recursos de amparo para la tutela también de los derechos fundamentales que se vehiculan ante el Tribunal Constitucional, y este es otro modo de control de constitucionalidad previsto en nuestro sistema. Y por último, también hay un modo de control de constitucionalidad que trae su causa de resolver los conflictos que surgen entre las entidades territoriales que existen en un país descentralizado como el nuestro, es decir, entre las comunidades autónomas y el Estado, o entre diversas comunidades autónomas, o incluso entre entes locales, municipios o provincias, y las comunidades autónomas o el Estado. Y también conflictos interorgánicos que pueden surgir entre distintos órganos constitucionales, es decir, pueden enfrentar al gobierno con el Congreso, al gobierno con el Senado, al Congreso con el Senado, al Consejo General del Poder Judicial con cualquiera de las cámaras, etcétera, etcétera. También la resolución de estos conflictos es una vía de control de constitucionalidad. Y por último, si nos fijamos en las consecuencias del control, si el control opera antes de que la norma haya sido definitivamente aprobada y lo único que hace es obstar a su conclusión o perfección en el procedimiento legislativo, el control es preventivo, y si el control opera a posteriori de que la norma ha sido definitivamente aprobada y lo que puede conllevar es la nulidad, lo veremos después, y por tanto la expulsión del sistema jurídico de la norma, el control es represivo. Dicho esto, ahora voy a tratar de centrar el resto de la exposición en abordar, digamos, la eficacia que pueden tener las resoluciones en el control de constitucionalidad de los, digamos, tres actores. Podríamos pensar solo en dos, pero luego explicaré por qué he añadido un tercero, de los tres actores que intervienen en este modelo mixto que, como digo, tiene la Constitución española de control de constitucionalidad. En primer término, empezaré por la eficacia de las resoluciones del Tribunal Constitucional, después continuaré con la eficacia de las resoluciones de los tribunales ordinarios y, en particular, del Tribunal Supremo, y concluiré con una breve referencia a la eficacia que pueden tener las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que nuestro Estado está integrado en la Unión Europea, como es también de todo sabido, y como consecuencia de ello hemos cedido poder jurisdiccional a esta Organización Internacional de Integración. Empezando por las del Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional realiza su función de controlar la constitucionalidad, puede emitir resoluciones en las que actúa como legislador, sea negativo, porque expulsa una norma del sistema, o sea legislador positivo, porque sin expulsarla nos dice cuáles son las únicas interpretaciones aceptables de esa norma que la hacen compatible con la Constitución. Tanto en uno u en otro tipo de supuesto, conforme al artículo 164 de la Constitución española, las sentencias que estiman una impugnación de constitucionalidad y que declaran la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley, como las sentencias que interpretan esa norma impugnada y rechazan que la misma sea inconstitucional, tanto unas como otras, repito, tienen plenos efectos frente a todos, es decir, tienen una eficacia erga omnes, y, por tanto, tienen una eficacia semejante a la que podrían tener las leyes a esos efectos, con lo cual se consigue esa homogeneidad. En segundo lugar, cuando el Tribunal Constitucional resuelve estos procedimientos o cualesquiera otros, como podrían ser los derivados de la resolución de recursos de amparo, también cuando estiman el recurso de amparo y consideran que se ha violado un derecho fundamental, tienen que realizar una interpretación de la Constitución, que es el parámetro que utilizan. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que declara al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, pero también según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y tribunales ordinarios
tienen la obligación de interpretar y aplicar la Constitución, las leyes, los reglamentos y, por tanto, el ordenamiento jurídico en su conjunto, de conformidad con la interpretación que de dichas normas resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Es decir, en cualquier procedimiento en el que el Tribunal Constitucional haya realizado esa interpretación. Y con ello también se consigue garantizar una interpretación homogénea de lo que serían los preceptos constitucionales. En resumen, a través de estos dos mecanismos conseguimos esa homogeneidad y por eso las sentencias del Tribunal Constitucional, por mandato del artículo 164 de la Constitución, se publican en el Boletín Oficial del Estado, es decir, se publican como si fueran leyes, por tanto, con esa misma pretensión de eficacia general de la que hablábamos. Si pensamos en los concretos efectos del control de constitucionalidad que lleva a cabo el Tribunal Constitucional en España respecto de las normas con rango de ley, lo primero que tenemos que decir es que con carácter general las sentencias que estiman un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad y que por tanto van a declarar la inconstitucionalidad de una ley o una norma con rango de ley, gozan, repito, con carácter general de efecto retroactivo. Esto es así porque la regla que ha establecido la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al regular y desarrollar las funciones del Tribunal Constitucional es que cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley, se declara su nulidad, no su mera derogación. Es decir, los efectos son ex tunc, es decir, desde el momento en que fue aprobada la norma, no ex nunc, no a partir del momento en que se dicta la sentencia. Si bien esta es la regla general, excepcionalmente el Tribunal Constitucional, en pocas pero notables ocasiones, ha modulado esos efectos y ha declarado la mera inconstitucionalidad de la norma sin declarar su nulidad. Y además de eso, la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contiene algunas excepciones por imperativo de la seguridad jurídica a ese efecto retroactivo, a ese efecto ex tunc de las decisiones del Tribunal Constitucional que estiman un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad. Y así, por ejemplo, no es posible revisar los procesos judiciales o administrativos que ya hayan terminado con una sentencia firme o con un acto administrativo firme, salvo, y esta sería una excepción de la excepción, si la revisión se realiza respecto de un acto o sentencia que contiene una decisión sancionadora y de la revisión se implica un efecto favorable para el ciudadano. En ese caso sí cabría de nuevo la retroactividad. Pero si no, algo que ya ha sido discutido y resuelto con valor de cosa juzgada o como acto administrativo firme, no cabe revisarlo a pesar de que los efectos sean retroactivos. Y por otro lado, el propio artículo 164 de la Constitución también dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional vinculan a todos los poderes públicos. Y esta vinculación podemos también desglosarla en la vinculación al fallo, es decir, a la decisión última que toma el tribunal, o la vinculación a los fundamentos jurídicos. La vinculación al fallo, dado que el fallo es obligatorio, puede conllevar incluso el que el Tribunal Constitucional, a petición de alguna de las partes, adopte medidas de ejecución para el caso de que no se quiera cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. Así lo contempla la propia Ley Orgánica y, lamentablemente, se tuvo que poner en práctica, como muchos de vosotros probablemente sepáis, durante el proceso de independencia de Cataluña que comenzó en 2017 al negarse muchas de las autoridades catalanas a cumplir con las decisiones, con los fallos adoptados en diversas resoluciones del Tribunal Constitucional. Y en lo que se refiere a los fundamentos jurídicos, tal y como decíamos antes, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial les confiere a las sentencias del Tribunal Constitucional valor interpretativo para la interpretación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico al que tienen que atenerse y sujetarse los tribunales ordinarios, cuya jurisprudencia hay que entender que ha sido modificada
por la doctrina del Tribunal Constitucional cuando se halla en contradicción la una con la otra. Es más, también la violación de la doctrina del Tribunal Constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por los tribunales ordinarios, podría conllevar el que se pueda recurrir en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Ordinario por haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no haber dictado una resolución fundada en derecho, es decir, en el derecho que emana de la interpretación última del Tribunal Constitucional. Pasando ya a la eficacia que tendrían las resoluciones que expresan control de constitucionalidad por parte de los tribunales ordinarios y en particular por el Tribunal Supremo, como ya decía, los tribunales ordinarios también pueden controlar la constitucionalidad de las normas. Ello se deduce de diversos preceptos, del artículo 9 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de la Constitución para todos los poderes públicos y para los ciudadanos, del artículo 106, que establece el control de legalidad, y la legalidad también implica la constitucionalidad de la potestad reglamentaria que ejerce el gobierno, pero también del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a los jueces y tribunales ordinarios aplicar disposiciones generales o actos de todo tipo que puedan ser contrarios a la Constitución, a las leyes y al principio de jerarquía normativa. Por tanto, que va a haber una capacidad de control, eso es algo innegable conforme al sistema legal que existe en España. Ahora bien, dicho esto, la regla general que se desprende a los efectos de buscar esta homogeneidad del artículo 1, apartado 6 del Código Civil, es que la jurisprudencia en España, como regla general, no es fuente del derecho, aunque sí complementa el ordenamiento jurídico. Y esto nos hace que nos preguntemos si realmente hay o no hay, en aquellos casos en los que el control que se ejerce es un control concreto y, por tanto, no de eficacia general de la resolución, en que se evalúa directamente, digámoslo así, en abstracto, la constitucionalidad de una norma por los tribunales ordinarios. Este es un enjuiciamiento en concreto, no abstracto, de la aplicabilidad o no aplicabilidad de esa norma al caso que tienen que resolver esos tribunales, lo cual depende de que la misma sea o no compatible con la Constitución, dado que no pueden aplicar una disposición que no sea compatible con la Constitución. Eso nos hace preguntarnos si podemos conseguir en este ámbito algún tipo de homogeneidad a partir de la sujeción de los tribunales ordinarios a sus propios precedentes, precedente horizontal, o de la sujeción de los tribunales ordinarios a los precedentes de otros tribunales, precedentes jerárquicamente superiores, precedente vertical. En principio, la respuesta que diríamos es que, dado que la jurisprudencia no es fuente del derecho, no hay como tal una obligación legal de atenerse ni a las sentencias dictadas por los tribunales superiores ni a las sentencias dictadas por el propio juzgador, que podría apartarse de sus decisiones anteriores. Ahora bien, dicho esto, el sistema legal español introduce una serie de elementos que, de esta inicial respuesta negativa, nos podrían trasladar hacia una visión más positiva, a una respuesta más positiva. Por un lado, en lo que se refiere al precedente horizontal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por imperativo del principio de igualdad, exige que si el juzgador quiere apartarse de sus decisiones anteriores, tenga que motivar en las diferencias del caso, sean en los sujetos, sean en el objeto, sea en la causa, que eso motiva apartarse de sus resoluciones anteriores, porque de lo contrario, o bien incurriría en violación de la igualdad, o bien en arbitrariedad, y la arbitrariedad está prohibida, conforme al artículo 9 de la Constitución española, apartado 3. Por otro lado, en lo que se refiere al precedente vertical, si consultamos las leyes procesales vigentes en España, tanto la de enjuiciamiento civil como la jurisdicción contencioso administrativa o la jurisdicción social, comprobaremos cómo la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es decir, el no respeto a las decisiones del más alto tribunal
en un mismo tema y sobre un mismo asunto, puede ser motivo para interponer un recurso de casación y para que el recurso de casación sea estimado por el Tribunal Supremo. Por tanto, obligación legal como tal no existe, pero existe un riesgo de revocación y casación de la resolución dictada por un tribunal inferior si no se atiene a las resoluciones del Tribunal Supremo sobre esas mismas cuestiones. Y si vamos al otro lado de la balanza, que sería el del control no concreto, sino el control abstracto, que puede operar respecto de las disposiciones reglamentarias, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa prevé que las decisiones firmes de los tribunales del orden contencioso administrativo que anulen una disposición reglamentaria tendrán, igual que sucedía con las decisiones del Tribunal Constitucional cuando se declaraba la inconstitucionalidad de una ley, efectos generales y serán publicados oficialmente en el boletín oficial correspondiente dependiendo del tipo de disposición reglamentaria de que se trate y del ámbito territorial de la misma. Y sus efectos son los de nulidad, es decir, en principio es tunc, pero no tienen carácter retroactivo respecto de las sentencias o actos de aplicación firmes, exactamente igual que lo que pasaba con las del Tribunal Constitucional, salvo cuando se trata de sentencias o actos que conllevan una sanción y la retroacción de los efectos de la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la disposición reglamentaria derive en un efecto favorable para el administrado. En ese caso volverían a tener efecto retroactivo. Y ya para terminar esta larga exposición, un par de reflexiones nada más sobre la eficacia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como digo, cobra relevancia en la medida en que nos hemos integrado dentro de la Unión Europea y esta integración afecta no solo al ejercicio de la función jurisdiccional, sino al sistema de fuentes y al sistema constitucional en su conjunto. Lo primero que debemos decir es que en los tratados de la Unión Europea no hay una regulación legal expresa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, se acepta la eficacia jurídica de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, la eficacia jurídica que se extiende más allá del caso concreto que está resolviendo y que, por tanto, tiene una eficacia homogeneizadora para el sistema del derecho de la Unión Europea por básicamente dos razones. La primera es que el Tribunal de Justicia cumple la función de garantizar el respeto al derecho de la Unión en su interpretación y aplicación. Y la segunda es que es la única forma de garantizar la unidad y coherencia del derecho de la Unión Europea. Los mecanismos que prevé el derecho de la Unión Europea, básicamente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para que a través de las resoluciones del Tribunal de Justicia se homogeneice de esta forma la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, son la cuestión prejudicial y el recurso de anulación. La cuestión prejudicial quizás tenga más relevancia a los efectos de esta homogeneización porque la misma permite que los tribunales ordinarios de los Estados miembros, o los tribunales constitucionales de los Estados miembros, cuando tienen dudas acerca de la validez o de la interpretación del derecho de la Unión Europea, le consulten al Tribunal de Justicia para que éste emita una resolución que pretende tener, digamos, un carácter homogeneizador y universal para todos los Estados miembros, ¿no? Y que, por tanto, vincularía a todos estos. Y, por último, si nos preguntamos por la fuerza ejecutiva de las resoluciones del Tribunal de Justicia, esta sí está regulada expresamente por el Tratado de Funcionamiento de la Unión, que confiere fuerza ejecutiva a todas las resoluciones del Tribunal de Justicia, que podría, digamos, ser un respaldo en último extremo de este valor o fuerza vinculante que tendrían las resoluciones del Tribunal de Justicia y, por tanto, su jurisprudencia. Y aunque no se diga expresamente que estas resoluciones, más allá de las partes del procedimiento concreto resuelto por el Tribunal de Justicia, vinculen también a las instituciones de la Unión o al resto de los Estados miembros que pudieran tener interés
en su conocimiento, se acepta doctrinal y judicialmente que esta fuerza ejecutiva y por tanto esta naturaleza de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia vinculante forma parte de la primacía del derecho de la Unión. Sería muy difícil, si no imposible, garantizar la primacía del derecho de la Unión si las resoluciones del Tribunal de Justicia no tuvieran fuerza ejecutiva y si la doctrina derivada de las resoluciones que dicte el Tribunal de Justicia no tuviera una eficacia que fuera más allá de los casos concretos en los que se ha resuelto. Por tanto, en otras palabras, hay mecanismos en todo el sistema jurídico que existe en España, tanto nacional como derivado de nuestra pertenencia en la Unión Europea, para que el control de constitucionalidad o el control de comunitariedad, es decir, de pertenencia a la Unión Europea, generen una cierta homogeneidad en la aplicación de la Constitución o de los tratados dentro de nuestro sistema jurídico. Nada más, lamento haberme extendido un poco más de lo que preveía, pero muchas gracias. Muchas gracias, profesor Benito, por su ponencia. Les recuerdo a todos los participantes que pueden realizar preguntas a través del chat del Zoom, que al finalizar la presentación del profesor Martínez vamos a tomar un momento para responder las preguntas. Y aprovecho también para adelantar una pregunta del profesor Gustavo Ferreira para el profesor Benito. Y paso a leer. En primer lugar, lo felicita por la disertación, la claridad y la solvencia. Luego, la jurisdicción constitucional de España, de acuerdo a la Constitución de 1978, ya lleva más de 45 años. En ese sentido, hoy por hoy, se trata de una de las jurisdicciones de esta naturaleza más extendidas y con vigencia en el mundo entero. En función de estos antecedentes, ¿se podrían elegir aspectos de la composición del tribunal, los medios para impugnar los efectos de la decisión que resultase aconsejable estudiar en el futuro? ¿Acaso si se pensase una reforma de la Constitución? La inquietud se encuentra limitada al control abstracto propiamente ejercido por el Tribunal Constitucional y quedan también fuera del interrogante las doctrinas derivadas de la jurisdicción europea. Adelanto esta pregunta que se responderá al finalizar la presentación del profesor Martínez. Y ahora sí, sin más dilaciones, le doy la palabra al profesor Martínez. Muchas gracias, Yanis. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, como de costumbre, agradecer al profesor Ferreira y a Diego Grafján y al profesor Aláez Corral que le dan vida permanente a estos encuentros entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de Buenos Aires, que desde mi punto de vista y mi experiencia personal son sumamente fructíferos en lo individual y en lo colectivo. Y ojalá podamos visitar, a pesar de las tensiones diplomáticas, al profesor Aláez Corral en breve por Oviedo. La exposición del profesor Aláez Corral me llevó a hacer muchos apuntes al costado de mi borrador, así que seguramente los iré mencionando. El título propuesto me parece un título sugestivo, sumamente interesante y que lleva algunos de los problemas que planteó el doctor Aláez Corral. En un momento él hablaba del valor de la seguridad jurídica, el valor de la unidad jurídica y el valor de la igualdad formal. Así que mi idea, casualmente, es concentrarme entre la homogeneidad del sistema jurídico vinculado al control de constitucionalidad, haciendo hincapié en la igualdad ante la ley. Así que te pediría, Yanis, si podemos poner el pequeño PowerPoint, la presentación que preparé. Sí, ahí lo... Estamos ahí al final. Bueno, perfecto. Yo puedo ir bajando, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, la primera pregunta que me planteo para abordar los problemas que plantea el título del webinario es si la igualdad consagrada en nuestra Constitución Nacional
se ve lesionada por la falta de obligatoriedad en el derecho positivo argentino de las sentencias, en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es uno de los problemas que planteó el profesor Aláez Corral cuando hablaba de la jurisprudencia como fuente del derecho. Y el segundo problema que me planteo, que está concatenado, es si la Constitución Nacional permite la instauración legal de la obligatoriedad de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que bueno, estas son las dos preguntas que van a orientar mis reflexiones. Así pasamos a la segunda filmina. Algunas cuestiones básicas y elementales, ¿no?, que tienen que ver con las fuentes del derecho positivo y la igualdad en la Constitución Nacional. El primer problema que tenemos es que nuestro ordenamiento jurídico es tributario de diferentes fuentes jurídicas. Por un lado, en nuestra disciplina, el derecho constitucional, nos vemos fuertemente influenciados por el modelo norteamericano. Según Benjamín Gorostiaga, convencional constituyente y miembro informante de la Comisión de Negocios del Congreso Constituyente de 1853, el proyecto estaba basado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En la misma línea, con una especial relevancia en la jurisprudencia norteamericana, lo encontramos a Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la Nación. Y ni que hablar de Alberdi, con otra mirada y con un debate muy célebre con Sarmiento. Pero bueno, si tomamos el derecho civil, la ascendencia proviene del sistema continental europeo. Nuestro Código Civil data de 1869 y fue redactado por Dalmacio Vélez Arfiel. El modelo inglés es el origen del common law, y dentro de las notas distintivas del sistema anglosajón se destaca como fuente principal del derecho el stare decisis, lo nombró el profesor Aláez Corral. Según esta regla, en casos análogos, los jueces tienen que decidir conforme han hecho anteriormente los magistrados de la misma jurisdicción. Y acá diferenciamos entre el stare decisis horizontal, los tribunales respetan sus propios precedentes, y el vertical, los tribunales acatan los precedentes de los tribunales de alzada. Bueno, esto no lo hemos tomado nosotros. El modelo continental europeo, de tradición romanista, el del civil law, hay un autor en la tradición jurídica romano-canónica, John Henry Merriman, que explica que el corpus iuris civilis del emperador Justiniano resurge en la Universidad de Bolonia del siglo VI y se plasma en el Código Napoleónico. En esta idiosincrasia legal, los jueces están obligados a decidir aplicando la ley positiva. En casos similares, por consiguiente, el juez no crea derechos, sino que en su boca se pronuncian las palabras de la ley conforme Montesquieu. Bueno, en cuanto a los sistemas de control de constitucionalidad, que es uno de los ejes que nos convocan a esta discusión, en Norteamérica se impuso el difuso y en Europa continental se implementó el concentrado. En Argentina tomamos el control difuso, pero sin el modelo de stare decisis. Nuestro Marbury versus Madison es el fallo Sojo, aunque la primera sentencia que invalida una norma federal es el caso Ríos en 1863. Hasta aquí, algunas de las causas que originan algunos de nuestros males. Abro un paréntesis, profesor Aláez Corral, y a los alumnos que están presentes. Si bien en nuestro sistema difuso la regla es que la declaración de inconstitucionalidad inaplica la norma al caso concreto, lo cierto es que esto es claro cuando están en discusión derechos individuales, pero si estamos discutiendo derechos de incidencia colectiva o intereses individuales homogéneos, una declaración de inaplicabilidad de una norma va a tener un efecto un poco más amplio que para las personas que participaron del proceso. También tenemos algunas otras particularidades, porque si estamos discutiendo un aspecto procedimental de una norma, tal vez la consecuencia sea la nulidad y no la inconstitucionalidad. Esto lo vimos, por ejemplo, en dos casos de mucha importancia institucional que fueron vinculados a reformas que fueron Fait y Schifrin. Pero bueno, también tenemos las figuras de la inconstitucionalidad sobreviniente, la inconstitucionalidad por omisión, y más recientemente tenemos un caso donde una norma declara inconstitucional otra norma y entonces revive una norma que era inconstitucional. Pero bueno, esto es abrumador y excede los límites de este encuentro. La tercera filmina. Bueno, ¿qué valor tienen las decisiones judiciales en el ordenamiento jurídico argentino? Bueno, tenemos la figura de los fallos plenarios. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su nueva regulación, establece los fallos plenarios que proceden frente a un recurso que se llama de inaplicabilidad de ley, que tienen como objeto unificar la jurisprudencia de una misma Cámara de Apelaciones
para evitar sentencias contradictorias. Y acá aparece inserto el valor de la igualdad y el valor de la seguridad jurídica. Yo creo que el mecanismo o el trámite básico es apropiado porque la presidencia del tribunal debe fijar un cuestionario determinando las cuestiones a resolver. La decisión se adopta por una mayoría simple, los miembros que integran la Cámara. En caso de empate resuelve el presidente. El voto es impersonal y bueno, y los efectos de la sentencia, la fija doctrina legal, es obligatoria para la misma Cámara, stare decisis horizontal, y para los jueces de primera instancia, stare decisis vertical. Esto lo tenemos también en materia penal para la Cámara de Casación Penal. Bueno, el otro supuesto es en materia electoral, que es que la Cámara Electoral, su jurisprudencia, se aplica. Nosotros tenemos 24 jurisdicciones locales, profesora Laes, y hay un tribunal federal en cada jurisdicción, y la jurisprudencia de la Cámara es obligatoria para esos jueces electorales de cada jurisdicción, como así también para las juntas electorales. Pero bueno, este sistema tampoco está exento de problemas, porque ha habido ocasiones donde la doctrina legal de los tribunales de alzada, o sea, de los fallos plenarios, ha sido desautorizada por la Corte Suprema, que en la organización judicial es un tribunal superior a las cámaras de apelaciones. Y esto ha pasado. Tercer cuestión, que me parece importante. Pasamos de Filmina, por favor. Bueno, ¿cuál es el valor en nuestra organización judicial? El máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También tenemos un sistema supranacional de protección de los derechos humanos en cabeza de la Corte Interamericana, pero que no es una cuarta instancia. Bueno, la Corte recientemente, en el caso Farina, 2019, se discutía la doctrina judicial referida a la interpretación de la suspensión de la prescripción penal, no viene al caso, pero lo cierto es que utilizó algunos verbos respecto de la obligatoriedad de lo que domina su doctrina constitucional, y utilizó respetar, acatar, considerar, seguir y conformar. Esta es la mirada de la propia Corte sobre su jurisprudencia en el año 2019. Y acá cabe preguntarse, ¿no? ¿El seguimiento recaería sobre las conclusiones o sobre las interpretaciones? Que son dos cuestiones a diferenciar. Bueno, hubo un caso más viejo, el año 85, Cerámica San Lorenzo, donde se sostuvo que que no había obligatoriedad, pero había deber de conformar. Bueno, la Corte ahora fue un poco más. En definitiva, desde 2019 se sostiene que en casos análogos, la doctrina constitucional y en pos de evitar gravedad institucional y sentencias contradictorias y asegurar la igualdad y la seguridad, los tribunales deben seguir la obligatoriedad de la doctrina de la Corte. Pero bueno, insisto, para exhibir problemas, luego que la Corte dijo esto en 2019, una sala de la Cámara de Casación Penal, en el caso López, años 2022, se apartó de la doctrina, o sea, no le hizo caso, diciendo que no parecía apropiado extraer una doctrina tan fuerte de un único precedente de la Corte Suprema. Naturalmente la Corte Suprema dijo que esto no era así. Esto para ver cómo entre tribunales importantes no llegan a acuerdos en torno al seguimiento de la jurisprudencia. Bueno, y va a merecer un párrafo en particular luego, en unos minutos, la Corte Interamericana, ¿no? Porque para mí, humildemente y con ánimo de polemizar, programa sin respaldo normativo alguno la obligatoriedad de su jurisprudencia. Y en este punto, nuestra Corte Suprema y la Interamericana las ve un poco hermanadas en cierto egocentrismo de los máximos intérpretes constitucionales y convencionales. Pero hay un tema que yo creo que está detrás de cualquier posición que uno pueda tomar, que es un tema que viene de la filosofía del derecho, y que hay un dilema básico, que es si creemos que los jueces crean derecho o no. Y como no soy un experto en filosofía, me voy a valer de algunos autores de mi preferencia. En primer lugar, voy a citar al profesor Eugenio Bulín, primer decano normalizador de la Facultad de Derecho en 1983, filósofo destacadísimo, y él sostenía lo siguiente:
Bulligan dice, existen dos tesis peligrosamente engañosas muy difundidas en la filosofía del derecho. Uno, que las sentencias judiciales son normas jurídicas individuales. Dos, que al dictar normas jurídicas individuales los jueces crean derecho. Bulligan se opone a esta idea, sostiene que el juez no crea normas individuales y que solo en ciertos casos no previstos por el ordenamiento compone normas generales que no son obligatorias, pero que sin embargo pueden adquirir vigencia cuando existen buenas razones para creer que serán aplicadas por los jueces dadas las circunstancias. Pone como ejemplo el caso Siri, creador del amparo individual. Bueno, el profesor Ferreira, aquí presente, sostiene una idea similar en cuanto afirma que algunos excepcionalísimos casos de la Corte Suprema tienen la capacidad de crear derecho constitucional, por ejemplo, frente a la existencia de una laguna normativa. Desde otra perspectiva, Antonio García Amado, criticando las teorías de la argumentación jurídica en boga de Robert Alexy, creo que son imperantes, sostiene, conforme las teorías moralistas y ponderadoras, el juez que debe estar sometido al derecho, tal como dicen nuestras propias constituciones, lo está en cuanto a norma de derecho no lo lleve, en el caso, a una decisión inmoral. Por eso, para los defensores del principialismo antipositivista y de la ponderación, el razonamiento del juez es un razonamiento de naturaleza moral. Entonces, siguiendo a García Amado, me animo a pensar que un juez y un moralista jamás se habría obligado a seguir un precedente si su propia moral le indica que es injusto. Para terminar estas citas, Andrés Rosler critica al interpretativismo o positivismo judicial de Ronald Dworkin en los siguientes términos. Los jueces son coautores del derecho, aunque en un sentido muy amplio, ya que por lo general, a jugar por los diseños institucionales usuales, los jueces o algunos de ellos, en todo caso, tienen la última palabra sobre cuál es el derecho vigente, pero de esto no se deduce que operen en el mismo nivel que los creadores del derecho, sobre todo si dicha creación es democrática. Acá el autor Rosler pone el acento en el componente democrático de la creación del derecho que proviene del Congreso de la Nación o de órganos investidos para eso. ¿Qué quiero expresar con esto? Que la filosofía del derecho asoma sus narices en estas discusiones y constituye una de las variables a tener en cuenta para pensar estos asuntos, esto es, el valor que le asignamos a la jurisprudencia y a las decisiones judiciales. Mi humilde punto de vista, tomando como cierta la premisa de que las sentencias, salvo contadas excepciones según Bolivia, no crean derecho, o sea, normas generales obligatorias, la consecuencia lógica para mí sería que no hay afectación al principio constitucional de igualdad ante la ley o formal frente a los pronunciamientos contradictorios. Y esto no significa que sea lo que a mí me gusta. Bueno, así creo que di respuesta a la primera pregunta que planteaba, que es si los pronunciamientos contradictorios vulneran el principio de igualdad. Bueno, presupuesto para la aplicación de un precedente. Voy a traer a colación un conjunto de casos para plantear algunos problemas que aparecen en nuestra praxis judicial. Bueno, y tienen que ver cómo funcionan los tribunales colegiados, que creo es un gran problema ese. Bueno, las sentencias deben estar fundadas en normas jurídicas y en los hechos probados del caso. La parte dispositiva de una sentencia es la consecuencia lógica de sus considerandos, de lo contrario será arbitraria. Un tribunal colegiado puede tener dos niveles de consenso, mayoría o unanimidad. En ambos casos, los jueces tienen la posibilidad de expresar sus fundamentos en votos individuales o conjuntos. Si tomamos en la actualidad el actual número de jueces de nuestra Corte Suprema, que es 4, bueno, la mayoría la vamos a tener con 3 votos y puede haber una disidencia. Bueno, el profesor emérito de la UBA, Martín Diego Farrell, sostiene que los miembros de los tribunales colectivos deberían coincidir en las buenas razones, las ajustadas a los derechos en juego, y en el resultado de sus decisiones, pero advierte que puede haber discrepancias reparando en un problema. La divergencia en los fundamentos puede conducir a idénticas soluciones. Y para ver el problema que quiero plantear, traigo a colación la jurisprudencia de la Corte en materia de la constitucionalidad del castigo penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Y
Estos casos son bastante conocidos dentro del estudiantado y dentro de la academia, pero se los cuento al profesor Aláez Corral. En la década del 70, dictadura militar, la jurisprudencia estaba a favor de la punición. Recuperamos la democracia en contra de la punición. Tenemos un gobierno de orden más conservador a favor de la punición. Y un gobierno no tan conservador, o progresista si se quiere, en Arriola, en contra de la punición. Así que la simple exposición de las fechas y los resultados de la sentencia son prueba suficiente de que la Corte Suprema a lo largo de las 4 décadas ha cambiado de parecer en cada decenio. Germán Vidar Campos, nuestro querido Germán Vidar Campos, desde un trialismo de corte y naturalista en su dimensión diquelógica, opinaba que una sentencia modelo de un tribunal prestigioso puede adquirir ejemplaridad y es susceptible de provocar imitación ulterior espontáneas. Pero bueno, bajo las condiciones descriptas no hay ejemplaridad posible, no hay seguimiento posible si la Corte cambia de parecer para una década. Me permito hacer un chiste malo, ¿no? El escenario atenta con una deseable sensación de seguridad jurídica y recurriendo a un juego de palabras, la máxima aplicable en nuestro medio sería, en lugar de estar al stare decisis de la Corte Suprema, estar a la psiquis de la Corte Suprema. Ese es el chiste malo, estar a la psiquis de la Corte Suprema. Bueno, exhibo algunos problemas de los casos para seguir planteando los problemas de la uniformidad del derecho a través de la jurisprudencia. Bueno, Arriola, partimos de un punto muy bueno que fueron, lo pongo en términos futbolísticos, 7 votos contra 0 que sostienen que la tenencia para consumo que no afecta a terceros no puede ser castigada penalmente. Ahí tienen la descripción de los hechos, la cantidad de los hechos y donde fueron procedimientos judiciales realizados en distintas fechas y bueno, algunos tenían en el pantalón, otros lo tiraron en la vereda, pequeñas cantidades. Vamos a Montalvo, la que sigue. 7-2, ya no hay una unanimidad. Los hechos son diferentes porque fue detenido en un auto de alquiler junto a otra persona por presumirse que estaba vinculado a la sustracción de dólares. Cuando llegó a la comisaría lo arrojó. El voto individual de un ministro reproduce los hechos descritos por la mayoría. El voto de otro nada dice. Bueno, Basterrica, un resultado más ajustado, 3-2. En el voto conjunto no hay referencia a los hechos, o sea, no conocemos los hechos. Del voto individual de un juez, en el considerando 27 surge la circunstancia del hecho, y bueno, y las disidencias son diferentes. Y el último, Colavini, 4-0. Parece que Colavini estaba, del dictamen del procurador surge que Colavini fue detenido mientras circulaba por una plaza. Bueno, el primer problema que quiero plantear, que no nos da el tiempo para ser por más preciso, el primer problema que advierto es, hay una primera dificultad común, que es la insuficiente descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas juzgadas en las sentencias. Es muy difícil encontrar una buena redacción de los hechos. Es como estar buscando, ¿cómo se llama este personaje? A Wally. O es en el dictamen del procurador, o es en un considerando de la mayoría, o en un considerando de un voto en disidencia. Hay poca información disponible para identificar, para que haya identidad en los hechos, o sea, lugares de detención, cantidad, tipo de sustancia, etc. El problema no es menor, dado que condiciona la correcta aplicación de la analogía. Ahora me centraré solamente en algunas cuestiones de Arriola, que es el último precedente. Es ampliamente conocido en los claustros universitarios, Basterrica también lo es, se lo considera una conquista judicial en favor de la libertad personal y en mi opinión se enseña con liviandad. Tengo el temor que se instale una falsa creencia o un error de prohibición sobre el asunto, porque los estudiantes creen que Arriola tutela ciertas conductas que no tutela. Bueno, el caso fue resuelto por unanimidad. En ese entonces la Corte tenía 7 miembros.
hay un voto conjunto de 2 jueces y 5 votos individuales. La parte dispositiva declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de una norma penal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto, un daño a derechos o bienes de terceros. En cuanto a los fundamentos, entre numerosas razones, los votos aplican o remiten a Basterrica, excepto algún juez que cambia de postura. Bueno, podemos pasar la filmina. Bueno, el voto conjunto es de Hayton, de Nolasco y Maqueda, y suman 36 considerandos. Perdón que me vuelva matemático. El resto de los jueces reproducen los considerandos 1 a 9 del voto conjunto, referido a los hechos y a las alegaciones de las sentencias, para luego derramar sus opiniones individuales. Va el detalle de la totalidad de los considerandos. Lorenzetti 10, Fay 22, Petracchi solo parte dispositivo, ya que remite a su voto de Basterrica e indicidencia de Montalvo, Zaffaroni 14 y Argibay 5. Yo sumé 78 razones repartidas en 5 votos para arribar a una decisión unánime. El problema es evidente y consiste en la dificultad de identificar el holding o ratio decidendi, o la regla legal, o los principios de derecho, o el estándar interpretativo, o la doctrina legal, o la doctrina constitucional, o judicial, o como quiera llamarse, que emana del precedente. Y sería aplicable a otros casos semejantes. En consecuencia, todas las razones, las 78 de las sentencias, son de las buenas. ¿Estas razones se acoplan además a las expresadas en Basterrica? Bueno, la verdad que frente a este panorama, muy difícilmente los jueces, los abogados o los estudiantes comprendan cuáles son las buenas razones a las cuales se refería el doctor Farrell. Bueno, yo creo que hay un voto para destacar, que es el de Argibay. Dice que aplicar o remitir a Basterrica, se remite a Basterrica, pero en ningún momento se constata la identidad o coincidencia de los hechos entre ambos casos. Dice que son todas afirmaciones dogmáticas en cuanto a la tenencia de estupefaciente para consumo personal, es una acción privada amparada por la Constitución, pero no se explica cuándo puede ser lesiva. Bajo qué circunstancia de tipo, modo y lugar la conducta goza de protección constitucional. Recurriendo al absurdo, una persona que tiene adquirido varios boletos de avión al mismo lugar y en diferentes fechas, para modificar uno de los tickets, se tomará el trabajo de chequear los días de partida y de regreso, como así también el número de vuelo. Perdónenme lo burdo, pero esto es lo que debería suceder mínimamente para la aplicación de la jurisprudencia a casos análogos. Bueno, sumo otro problema. En nuestra tradición judicial, la Corte en algunos casos, bueno, siempre hay un dictamen del Procurador General de la Nación que emite una opinión ante la Corte. Es una de las funciones que tiene la Procuración. La Corte puede tomar las razones del Procurador o no. En muchos casos la toma. El problema es que la toma sin explicación alguna. Con lo cual ahí tenemos otro problema para aplicar la jurisprudencia de la Corte que hace alusión o que remite al dictamen del Procurador. Bueno, traje estos casos jurisprudenciales para plantear algunos de los problemas que tenemos. ¿Alguna propuesta o solución? Siguiendo al profesor Javier Campos. Bueno, yo entiendo que no habría impedimento legal para que el Congreso regule los efectos de las sentencias y el deber de acatamiento de la doctrina judicial por parte de los tribunales inferiores. Esto va a repercutir claramente en los efectos de las sentencias declarativas de inconstitucionalidad. Esto va a repercutir claramente en la homogeneidad normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Para Villar Campos, él defendía la idea de que para preservar la igualdad jurídica es preciso uniformar la interpretación judicial de la norma general. En ese itinerario, el Congreso debería detallar las mayorías requeridas para dotar de estabilidad al precedente y precisar las formas de exhibir la regla general que emana de la sentencia. Acá creo que sería útil la famosa distinción entre holding y obiter dictum. Volviendo a Farrell, el filósofo explica que los pleitos pueden resolverse de dos formas: caso por caso
o punto por punto. En la primera opción, resultadista, la mayoría se expresa en la decisión. En la segunda variante, no resultadista, la mayoría toma posición en cada una de las cuestiones. Farrell se inclina por esta última, basada en la división de proposiciones, planteando que el método punto por punto sea exigido vía por ley. Esto guarda íntima relación con la regulación actual de los fallos plenarios. Bueno, cierre y provocación. Bueno, el profesor Aláez Corral cerró su exposición haciendo alusión a los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia, que tiene como principal tarea la integración de las normas comunitarias, ¿no? La compatibilidad de las normas comunitarias. Nosotros tenemos un tribunal que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona más al estilo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Del Tribunal de Justicia, y vela por el cumplimiento o no violación de la Convención Americana. Yo tengo para mí, con ánimo de provocar, la Corte Interamericana tiene aires o pretensiones de funcionar como un tribunal concentrado. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de esta idea del control de convencionalidad, muy de moda, muy difundida, del año 2006 hasta esta fecha, la Corte Interamericana sostiene que los estándares fijados en sus sentencias o en sus opiniones consultivas son de seguimiento obligatorio para todos los estados que son parte del sistema. Esto es con independencia de la constatación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que creo que es necesario para aplicar por analogía cualquier precedente o estándar judicial. Pongo un ejemplo, nada más. En el año 2021, la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva, la 28, vinculada a reelecciones indefinidas en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, en donde la Corte, vaya a saber uno por qué, sostuvo que, sin fundamento normativo alguno, creo yo, o muy débil, que una reelección, dos reelecciones de 4 años, una tercera, es violatoria de la Convención Americana. Y eso, naturalmente, repercute en todas las democracias latinoamericanas, y también me pregunto si en los gobiernos locales. Así que bueno, la uniformidad o la homogeneidad del derecho, tanto a nivel nacional como supranacional, creo que es un tema de mucha actualidad, un tema que nos permite o nos lleva a pensar un montón de problemas con los cuales tenemos que lidiar. Y, insisto, la teoría del derecho que uno adopte o que crea que los jueces pueden hacer es determinante. La foto hace alusión a la Liga de la Justicia y la Liga del Derecho. Yo, en mis opiniones, opino desde la Liga del Derecho, o sea, de lo que son las normas y no de lo que deberían ser las normas. Así que esas son las ideas que quería expresar. Bueno, muchas gracias, profesor Leandro Martínez. Ahora sí, si les parece bien, pasamos a las consultas. En primer lugar, leo un mensaje de María Fernanda Lombardo, transmite su agradecimiento al profesor Martínez y al profesor Aláez Corral y a los estudiantes de la comisión a su cargo de la Facultad de Derecho de la UBA por participar en este webinario, también a los profesores de Olavigian y Ferreira, y bueno, felicita a los expositores por la solvencia, la claridad y la profundidad en el abordaje de las temáticas. Si les parece bien, podemos empezar dándole la palabra al profesor Benito Aláez para que responda la pregunta que había realizado el profesor Ferreira. Muchas gracias. Sí, bueno, quiero dar las gracias también a Leandro por su exposición, muy brillante y que me ha resultado muy interesante. Coincide en buena medida con las perplejidades que a mí me había generado la lectura de la tesis doctoral a la que hice mención anteriormente y, por tanto, pues contribuye mucho al debate que pretendía
que se generara en este webinario. Gracias también a María Fernanda por haber traído a los estudiantes de su comisión a este webinario y por sus afectuosas palabras. En lo que se refiere a la pregunta que formula el profesor Ferreira, bueno, no, sería largo de responder, pero digamos que si pensásemos de constitución eferenda, ¿qué se podría cambiar o mejorar en lo que sería el Tribunal Constitucional en España, tanto en lo que respecta a su composición como a los medios de impugnación o los efectos de sus decisiones? Pues yo diría que no tengo una solución para varias de las cuestiones que se podrían plantear. Está claro que hay aspectos complejos sobre los que no expuse nada en mi intervención, en lo relativos a lo que sería la composición del tribunal, la renovación del tribunal, dado que en el caso de España la composición del tribunal, de los 12 magistrados que forman el Tribunal Constitucional, es temporal. Tiene un mandato cada magistrado de 9 años, un mandato máximo de 9 años. Entonces, la renovación por tercios de los 12 miembros resulta compleja como se ha visto en los últimos tiempos, en las últimas renovaciones, por muchas razones, entre ellas las posibilidades de que se bloquee esa renovación por la oposición al requerirse una mayoría hipercualificada para que se lleve a cabo esa renovación. ¿Cómo solucionar eso? Pues así a bote pronto no puedo dar una respuesta porque no la tendría. Es complejo, no creo que la solución pase por convertir en vitalicios a los integrantes del Tribunal Constitucional, tampoco por rebajar las mayorías requeridas, no lo sé, tendría que darle bastantes vueltas para llegar a una conclusión. La segunda cuestión podría ser el que, y esto es una cuestión, digámoslo así, mayor pero menor. Mayor por la trascendencia, menor porque el número de situaciones en las que puede venir en juego pues es pequeña, ¿no? O es pequeño. Sería la cuestión del control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Tal y como yo interpreto tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no cabe esa impugnación más que respecto de los actos de tramitación, porque la Constitución, una vez que termina el procedimiento de elaboración de la reforma, se convierte en norma constitucional como tal, y lo que se pueden impugnar son leyes y no reformas constitucionales, que en mi opinión no son en naturaleza lo mismo. Y no está previsto un control preventivo, específicamente hablando, de los proyectos o proposiciones de reforma constitucional. Solamente se podría, como de hecho ya se ha intentado, articular por la vía indirecta de impugnar actos de carácter parlamentario que tienen lugar durante el proceso de elaboración. Y esto es un procedimiento, digamos, relativamente raquítico y poco eficaz. Esto sí que se podría plantear en una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o en una modificación de la Constitución. No creo que sea precisa en sí misma la modificación de la Constitución, pero sí que se podría plantear. Pero siempre con un control preventivo, nunca con un control represivo, que en mi opinión no es viable. Y en lo que se refiere a los efectos de las sentencias, pues no sé si, o sea, sé cuál es el problema es que hay unas reglas que son relativamente taxativas, que establecen la nulidad y por tanto la eficacia general retroactiva de las declaraciones de inconstitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional, pero luego, más allá de las excepciones que la propia ley prevé, el Tribunal Constitucional, en contadas pero notables ocasiones, pues se sale de esta regla general sin tener un soporte legal adecuado, porque por razones políticas no conviene la retroacción de los efectos.
Esto debería tener o tomar carta de naturaleza legal y transformar, digámoslo así, la perversión de la práctica en norma legal. No lo sé. O a lo mejor lo contrario, sería reforzar la regla legal y dejar claro que el tribunal no es dueño de los efectos. Si vemos el contexto europeo, vemos que la mayor parte de los tribunales constitucionales se inspiran en el modelo germánico y en el modelo germánico son dueños absolutos o cuasi absolutos de los efectos de las sentencias, cuando no las mismas tienen efecto meramente derogatorio, es decir, ex nunc, nunca est tunc y por tanto no retroactivo. Tampoco puedo decir cuál de las soluciones es mejor porque no la he estudiado. Bueno, muchas gracias, profesor Benito. Hay otra presentación de Gustavo Ferreira en el chat, en este caso para Leandro Martínez. En primer lugar, lo felicita por la presentación y por otro lado comparte que durante muchos años ha pensado sobre la autoridad del precedente, incluso en estos mismos webinarios. En su obra sobre el derecho y la justicia, Alf alertaba sobre diferentes tareas del jurista, sea en la descripción del derecho o en la política jurídica. En 2020, al integrar un consejo honorario organizado por el presidente de la República, en el informe final suscrito por el profesor Ferreira, pero discutido con varios miembros, entre ellos Diego Dolagian, aconsejaron que la autoridad del precedente es muy relevante, aunque también expresaron dudas de su legislación por el Congreso. Pensaron que es necesario reformar la Constitución. ¿Cómo se zanjaría con una mera ley de Congreso? Se pregunta. Perdón que estoy sin cámara. Gracias por la pregunta, profesor Ferreira. Estoy lleno de dudas, pero hay algo que tengo claro, que regular el efecto de las sentencias no estaría alterando, por ejemplo, la competencia originaria de la Corte Suprema, que eso sería imposible, y creo que una ley podría circunscribirse solamente a regular el efecto de las sentencias de la Corte, como también se regula el efecto de las sentencias de las cámaras de casación en el momento de los fallos plenarios. Así que yo en principio no vería un impedimento constitucional. Debería estudiarlo más, naturalmente, ¿no? Para tener una posición más sólida. Así que son de las preguntas que uno se queda pensando, ¿no? Sí, Diego, veo que estás levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero agradecerles las exposiciones muy claras y hay poquito tiempo, con lo cual, si se quiere, es una pregunta eh, para responder por sí o por no, casi, por lo que voy a exponer. La pregunta sería, tanto para el profesor Arias Corral como para el profesor Martínez, respectivamente, ¿creen que concretizando el control en el caso español, o sea, haciéndolo más subjetivo, más difuso, quizás menos concentrado, menos abstracto, mejoraría algo del sistema español y al revés, en el caso argentino, donde a veces se discute la idea de si sería bueno o malo tener un tribunal constitucional? Para Leandro Martínez, ¿crees que genera algún tipo de mecanismo de mayor concentración, más abstracto, en lugar de o junto a el modelo difuso concreto, serviría de algo? Muchas gracias. Respuesta muy rápida por mi parte. No. Quería un sí o un no. Diego, pues la respuesta es sencilla. No, no mejoraría, creo que en nada. Creo que el sistema está adecuadamente repartido como está en términos generales. Mi respuesta es no también, y mis aspiraciones son más sencillas. Yo me conformaría con que los jueces y los tribunales colegiados sean un poquito más ordenados y lleguen a mayores niveles de consenso para emitir sus pronunciamientos. Sí, profesor Gustavo Ferreira. Y quisiera hacer una última pregunta a Benito. Benito, Brasil es el único país del mundo que tiene acción de constitucionalidad. Es decir, los mismos presupuestos que el sistema concentrado
tiene para la declaración de inconstitucionalidad, pero una acción de constitucionalidad. Es decir, que el tribunal, en este caso el STF, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, declara la constitucionalidad de una norma y no se discute más. ¿Qué pensás en teoría de ese dispositivo? No entiendo muy bien, no conozco el sistema brasileño de control de constitucionalidad. No sé si eso es así porque se trata de un control preventivo o simplemente es represivo, pero lo denominan de esa forma. Represivo. Es represivo. Represivo. Pues no le veo mucha lógica a que una norma que está en vigor sea impugnada, eso es lo que pretende un control represivo, y la impugnación persiga la declaración de constitucionalidad. Y te preguntaba porque es el único lugar, el derecho comparado es el único lugar, el sitio donde lo he leído, tiene muy poca exposición jurisprudencial, tiene muy poca dialéctica, pero nada, ¿qué te parecía a vos abstractamente? Pero no, me parece, lo primero que pensé cuando lo escuché es que era un mecanismo de control preventivo. No, Eso sí tiene lógica. No, Suele ser normalmente el organismo que propone la norma o el que tiene que aprobarla, el que consulta la constitucionalidad, ¿no? Pero represivo no le veo lógica, pero no conozco el procedimiento, no conozco el mecanismo y por tanto es posible que se me escape algún detalle que le dé una explicación, no lo sé. Gracias, Benito. Bueno, no veo que tengamos otras consultas en el chat. Le voy a ofrecer la palabra a los expositores en caso de que quieran realizar alguna intervención al cierre, y aprovecho para agradecerles a todos los presentes y también para recordarles que el próximo 3 de junio tendrá lugar el segundo webinario de este año de Derecho Constitucional, y en este caso el tema será legislación gubernativa de urgencia o necesidad. Ahora sí, si el profesor Benito Aláez o el profesor Leandro Martínez quieren tomar la palabra para hacer algún comentario de cierre. Yo simplemente agradecerte a vos, Yanis, al profesor Ferreira, al profesor Aláez Corral y a Diego Gajián, que está detrás de todos estos webinarios. Muchas gracias. En mi caso exactamente igual, agradeceros a todos y en particular a Gustavo y a Diego como coorganizadores de estos webinarios, y a Leandro por ser coponente conmigo en este webinario, vuestra participación, y por supuesto a todos los estudiantes, profesores y amigos que nos han acompañado en esta sesión, pues que sobre todo los que estáis del otro lado del Atlántico, que habéis tenido que madrugar para asistir, pues que os hayáis tomado la molestia de asistir a la misma, y esperamos que haya podido ser de vuestro interés. Bueno, muchísimas gracias una vez más, y los esperamos entonces el próximo 3 de junio para un nuevo webinario.